Son las 7:30 y casi 2 minutos de esta tarde. El cielo prácticamente, bueno, pues encapotado y con posibilidad alta de lluvia. Bueno, vamos a apaciguar las aguas en este caso con una tertulia comarcal que comenzamos en la ventana del Vinalopó. 31.763 personas. Esa es la cantidad de personas desempleadas que a día de hoy hay en nuestra comarca. A falta de los datos, eso sí, del desempleo del mes de septiembre, que por cierto a nivel nacional de nuevo nos traen una subida. Elda cuenta con 8.241 parados, Petrer con 5.736, Novelda con 3.277, Monóvar con 1.987 parados y Sax con 1.443. Los ayuntamientos, hay que decirlo, no tienen competencias en materia de empleo, pero sí pueden poner mecanismos que estén en su mano para contribuir a la disminución de estas cifras. Propuestas, iniciativas, apuestas en común que hoy vamos a analizar y a debatir en esta tertulia, esta vez, como decimos, con representantes de toda la comarca y partidos políticos. Saludamos a David Navarro, concejal del Partido Popular en Elda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos a Óscar Payá, portavoz adjunto, si no me equivoco, del PP de Petrer. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Lourdes Pastor, portavoz del PSOE de Monóvar. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Armando Esteve, portavoz de UPyD en Novelda. Buenas tardes, Armando. Y Juanjo Herrero, portavoz del Partido Socialista en Sax. Gracias por estar en la ventana del Vinalopó. Bueno, vamos a hablar de empleo en esta tertulia y bueno, yo quisiera introducir esos planes de empleo locales que están a la orden del día y que parece que son una herramienta que se está utilizando mucho en los ayuntamientos de la comarca para poder formar y contratar a personas desempleadas. De hecho, en Elda está comenzando, en Petrer ya funciona y yo os pregunto, ¿son eficientes? ¿Se quedan cortos? ¿Qué es lo que verdaderamente hace falta para que, bueno, pues como decimos, no esas 31.766 personas en próximas fechas, en próximos meses, pues esa cantidad se vea reducida? David. Bien, pues como tú bien decías, los ayuntamientos no tenemos competencia en materia de empleo, pero lógicamente yo creo que es una postura común que compartirán mis compañeros de mesa, que es que a pesar de no tener competencia, lógicamente no nos podemos quedar de brazos cruzados ante la situación y sobre todo en esta época donde la situación es en la que sí efectivamente pues tenemos la obligación de poner en marcha esos mecanismos. Mecanismos que además hay veces que no son tan fáciles de poner en marcha por la legislación, por la burocracia, por todo el proceso. Yo creo que estos planes que se están haciendo en Petrel, ayer empezaba en Elda, me consta que en otros municipios de la provincia, estos planes de formación para el empleo, ¿son positivos? Claro. ¿Son suficientes? No. Por supuesto que no son suficientes. Pero sí que es cierto que a esas 80 personas que ayer empezaron ese plan de formación en Elda, que durante unos meses van a recibir, por un lado, una formación teórica y una formación práctica con una titulación y una beca de 300 euros al mes, pues lógicamente, claro que es positivo para esas personas y además con la característica de que son compatibles con cualquier otro tipo de ayuda. Hay que entender que la situación de muchas familias ya no solamente es que no tengan trabajo, es que ningún miembro de la familia cobra nada o cobran una prestación mínima, la de los 400 euros o entre comillas, el que tiene suerte, el desempleo, que es más alto, ¿no? Y de esta manera, con esta fórmula de las becas, no se perdía la prestación, no se pierde la prestación que ya están percibiendo. Es decir, que si alguien está cobrando los 400 y ahora le viene esto de 300, pues bueno, pues son 700. Vuelvo a decir, creo que es positivo, creo que es eficiente, pero efectivamente no es suficiente. Yo creo que nuestra obligación es siempre pelear y luchar, y de hecho pues el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elda, ahora más adelante imagino que seguiremos, pues también tenemos más iniciativas. Óscar. Bien, yo suscribo las palabras de mi compañero. Vamos a reiterarnos mucho en decir que en materia de empleo los ayuntamientos no tenemos esas competencias. Y no es que no debamos actuar donde no nos corresponde, que debe ser una máxima, y es la que rige ahora con la ley de racionalización de la administración local, para que todos actuemos con nuestros recursos donde debemos actuar, para no, ¿cómo decir?, que no se desvíen los recursos municipales, autonómicos o nacionales y que todos hagamos lo mismo y que al final no consigamos el efecto que queremos. Pero claro, ante la situación en la que nos encontramos y también nos empujan o nos animan desde la Generalitat o desde las diputaciones o desde el propio gobierno a iniciar este tipo de programas. Nosotros estamos en esa línea.
desde el Ayuntamiento de Petrer, lo primero que hicimos cuando accedimos al gobierno municipal en el año 2007 fue crear un organismo autónomo para tener mayor agilidad y rapidez en la tramitación que lo que era el propio ayuntamiento, y creamos la ADEPS, la Agencia de Desarrollo Local, que ha tenido unos excelentes resultados y podemos decir que es la joya de nuestra corona, porque hemos conseguido no emplear, porque no me gusta hablar del término empleo, sino orientar, facilitar, promover que más de 550 personas de nuestra población hayan tenido la oportunidad de acogerse a los múltiples talleres, planes de empleo. Todo lo que ha salido ha sido optado por parte de la Agencia de Desarrollo Local de Petrer, y también hemos asesorado a más de 1.900 posibles emprendedores en nuestra población a través de ese posible autoempleo. Es algo que nos lo hemos creído, lo seguimos creyendo, pero que el que tiene que poner la carne en el asador son las administraciones superiores y sobre todo los que tienen las competencias. Y nos consta que el gobierno, tanto en la Generalitat como en Madrid, en el gobierno de Rajoy, están adoptando todas las medidas necesarias para poder seguir en este camino. Y los resultados están ahí. Ha costado mucho. Nos hemos encontrado en una situación calamitosa, una crisis galopante a todos los niveles, y que ha sido muy duro y está siendo muy duro afrontarla. Y estamos en ese momento en el cual podemos decir que se tocó fondo. Llevábamos más de 10 meses con una recuperación del empleo. Este mes de septiembre la recuperación del empleo ha sido menor. La diferencia entre afiliados a la Seguridad Social y el número de inscritos en el desempleo ha sido negativa, pero la evolución, la progresión es uno de los mejores septiembres de los últimos años en comparación a los otros, y eso anima a que ese es el camino. Los que verdaderamente crean empleo no somos los ayuntamientos, ni son los gobiernos autonómicos, ni los gobiernos nacionales. Son los empresarios, las empresas y los autónomos a los que hay que apoyar y a los que hay que darles facilidades y ventajas para poder seguir en este camino. Un problema muy importante en todas las poblaciones que estamos aquí representadas es el empleo o el desempleo juvenil, donde nuestros jóvenes de 18 a 25 años a 30 años o están estudiando porque no encuentran trabajo o ni siquiera encuentran trabajo. El plan de garantía juvenil está en marcha y está funcionando. Creo que hay ya inscritos 30.000 jóvenes a nivel nacional en ese registro. Y hay que fomentar eso, incentivar la contratación desde la iniciativa privada y sustentar o apoyar o canalizar ayudas desde la iniciativa pública. Bueno, vamos a ver, yo creo que otra perspectiva muy diferente de lo que aquí se está comentando, por eso me gusta esta tertulia, porque hay diferentes opiniones al respecto. Armando Esteve, desde Novelda, ¿qué visión tiene UPyD al respecto de lo que se está contando, ¿no? Que también afecta a esta población que, por cierto, no ha puesto en marcha planes de empleo? No, en el caso de Novelda, además, hay cierta oposición a cualquier iniciativa que lleve a crear empleo, a nuestro entender. Yo la verdad es que desde el partido somos bastante contrarios a la puesta en marcha de ciertos planes que a nuestro entender vienen con cierta premura. Tenemos experiencias muy negativas al respecto, como fue el famoso plan de Zapatero, o en su momento el plan que hizo la Generalitat también al respecto, famoso plan Camps, que a nuestro entender fueron planes directamente para tirar dinero, porque por la premura que se tenían que encargar las obras se hacían prácticamente sin una suficiente programación o una planificación, y a nuestro entender no es la visión correcta de cómo hay que planificar a medio y a largo plazo, que es lo que le falta a nuestras administraciones. Yo quiero, no sé, me resulta bastante chocante, ¿no?, escuchar por parte de los representantes del Partido Popular en torno, por ejemplo, a hablar de las competencias locales, que en este tema no tenemos competencias locales. Bueno, pero es que no se han tenido nunca, y efectivamente hacía falta asumir que los ayuntamientos solamente tienen que hacerse cargo de sus competencias, pero es que los que están gobernando en todas las administraciones desde hace mucho tiempo es Partido Socialista y Partido Popular, y son los que han ido asumiendo competencias los ayuntamientos que no les correspondían, llevando las situaciones, como en el caso de Novelda, a tener en estos momentos una deuda cercana a los 40 millones de euros, en gran medida por asumir competencias que no son suyas, ¿no? Y cuando hablan de lo que nos hemos encontrado en la Comunidad Valenciana es su gestión, que nos ha llevado una deuda de 40.000 millones de euros. Entonces, no me valen esas excusas. Pero pasando un poco al plano un poco más positivo, yo creo que evidentemente algo que sí que tenemos que hacer los ayuntamientos y tenemos que forzar es una verdadera revolución en cuanto a las administraciones, un cambio en las administraciones que a día de hoy son una rémora y evitan el que el propio país crezca. O sea, a nuestro entender, las
las administraciones en estos momentos están sobredimensionadas, con demasiadas estructuras. Nosotros creemos que sería muy positivo una fusión de municipios, creo que es un tema que hay que empezar a abordar también. Y lo abordaremos en esta tertulia. Y también entendemos que la Diputación a día de hoy también sobraría. Estas ayudas que vienen, estos planes vienen a través de la Diputación. Creemos que se tiene que reajustar y que estas competencias que a día de hoy tiene la Diputación, que es un ente que se gasta la mitad de su presupuesto en mantenerse a sí mismo, deben pasar a los ayuntamientos o a la Generalitat y hacer políticas de empleo, empleando el dinero no en mantenerse a sí mismo, sino en políticas activas de empleo, que es lo que no vemos por ningún lado. Lourdes Pastor, entrasteis hace relativamente poco al Ayuntamiento de Monóvar. No sé si os ha dado tiempo a planificar al menos un plan de empleo. ¿Cómo está allí este tema que preocupa tanto a la población? Bueno, en Monóvar se han llevado a cabo muchos y muy diversos planes de empleo. La mayoría de los planes de empleo que se han tramitado a lo largo de este tiempo en Monóvar eran planes de empleo que venían subvencionados por otras entidades. Talleres, ¿no? En este caso, talleres de empleo, que son talleres de formación. Yo he de recordar, por ejemplo, pues el taller de empleo de Mancomunidad, que tuvo su sede en Monóvar y que fue un taller de empleo bastante importante y que dio, digamos, opción a muchos jóvenes a formarse. Pero sí que es cierto que, al igual que otro de los talleres que vino subvencionado por el Servef, por la Generalitat, vino subvencionado formalmente, porque económicamente no se ha pagado y al final ha sido el ayuntamiento quien ha tenido que adelantar el dinero. Pues realmente, con respecto a lo que hablábamos antes de la eficiencia de estos talleres o planes de empleo, pues ahí no se ha plasmado en una realidad. Es decir, no se ha plasmado en esos talleres realmente su uso real. Ha servido durante un tiempo para que unos jóvenes, especialmente, estuvieran formándose y estuvieran cobrando por ello. Hablamos de una cantidad que no llega ni a las 100 personas. Exacto. Muy pocos jóvenes, pero bueno, digamos que para el nivel poblacional de Monóvar pues eran bastantes, pero la realidad es que una vez finalizan esos talleres o esos planes de empleo, esos jóvenes ya no tienen vuelta al plano laboral, no se produce una inserción en el plano laboral, que debería ser el objetivo final con el que se ponen en marcha también estos planes de empleo. Y finalmente vemos que no, que termina el plan de empleo o que termina el taller y acaba ahí, digamos, ese corto periodo de vida laboral de esas personas que están acudiendo a este servicio, ¿no? Entonces, realmente ahí yo creo que deberíamos replantearnos seriamente su eficiencia. Y en este aspecto deberíamos también plantear la eficiencia del Servef. Creo que es una institución que a día de hoy no está cubriendo expectativas ni está trabajando encaminada a lo que debería ser fomentar eso, la inserción laboral. En este aspecto también es cierto que, como comentaba anteriormente el portavoz de UPyD en Novelda, tendríamos que replantearnos también algunas cuestiones de índole administrativa, como por ejemplo las diputaciones. Pero también es cierto que no hace mucho, desde el Partido Socialista, en la Diputación de Alicante se pedía que 3,5 millones de euros de la Diputación se destinaran precisamente a crear planes de empleo en los ayuntamientos. Y yo creo que, aunque estamos hablando de que efectivamente pues podría ser pan para hoy y hambre para mañana, un poco desde el punto de vista en el que lo he explicado antes y viendo la experiencia que hemos tenido en Monóvar, pues también es cierto que, dado este momento en el que estamos atravesando una situación pues de crisis y de un gran número de parados en nuestra comarca, yo creo que poner en marcha una medida así pues podría venir muy bien, por lo menos para reflotar momentáneamente la economía y la situación económica de muchas familias en muchos de nuestros municipios, ¿no? Y luego, para terminar, Lourdes, porque si no nos da tiempo. También yo, aludiendo un poco a lo que se ha dicho, aunque es cierto que el empleo no sea una competencia directa de las administraciones locales, yo no descartaría el hecho de que las administraciones tengan que hacerse cargo de ello. ¿Por qué no? Si son las administraciones que más cerca están de los vecinos y que más bien conocen la realidad de los vecinos, ¿no? Yo no creo que el fruto, por ejemplo, del gran despilfarro que se ha vivido en Monóvar y de la deuda acuciante que vive el Ayuntamiento de Monóvar sea precisamente porque se haya encargado de más
competencias de las que debía. Al contrario, sino ha sido fruto de una mala gestión y de que se ha despilfarrado como si no hubiera un mañana. Juanjo, ¿cómo está el tema en Saks? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que el empleo es el principal problema que tiene España. No hace falta acudir al CIS, basta con ir por la calle y lo podemos constatar. Es verdad que no es una competencia directa de las más importantes que tiene desde un punto de vista normativo el ayuntamiento. En Saks tenemos un problema serio, tenemos un dato de paro en el mes de agosto que ha subido el 10%. Yo no sé si la gente es conocedora del dato de paro que hay en Saks, es abrumador. Por si acaso... Lo he dicho, son 1.443 personas. Pero es que eso es el 37,5% de la población activa. Es que es abrumador. A mí me da hasta vergüenza decirlo. Cuando lo comentamos, la gente no se lo cree. Nosotros hemos propuesto iniciativas en ese sentido, plenos extraordinarios, donde pedíamos un plan de empleo. El gobierno de Saks, como la mayoría de gente de la comarca sabe, está más preocupado por sus luchas internas que se fraguaron desde el inicio de la legislatura, que fueron un poco a escondidas al principio, que hace un año casi explotaron con un concejal, pero ahora quien haya leído la prensa ha comprobado que han estallado de manera abrumadora. No sé exactamente cómo se va a soportar el gobierno en Saks hasta las elecciones de 2015, pero lo que está claro es que ese tipo de actitudes llevan a una situación de ingobernabilidad y a no preocuparse de los problemas que verdaderamente les acucian a los ciudadanos. Ya sé que no es una competencia directa, pero hemos tenido en otras ocasiones planes como el PAMER o como el ENCORB o talleres de empleo que han desaparecido de Saks desde hace 2 legislaturas. Les pedimos un plan de empleo en el citado pleno y no sabemos nada de ese plan de empleo. En Saks las cifras, ya digo, son abrumadoras, son para echarse a llorar casi, pero es que no solamente la cifra de 1.443 parados, que supone el 37,5%, es que la tendencia de los últimos años ha sido que se están creando, el empleo que se crea en Saks oscila entre los 50 y 60 empleos anuales. Eso es una locura, porque necesitaríamos 20 o 25 años para conseguir una cifra de empleo que desapareciera el paro. O sea, esa es terrible la situación que tenemos. Bien, es verdad que la política general influye. Yo creo que la actitud de los actuales gobernantes a nivel español con la reforma con la reforma laboral, creo que ha incidido en una mayor posibilidades para despedir, y ha incidido poco o escasamente nada en las posibilidades de contratar, o por lo menos no se han llevado a cabo. Nosotros hemos tenido picos, normalmente los picos en Saks de desempleo se producen en agosto, seguramente tras la incorporación de las vacaciones, pero tenemos unos picos desde 2010 del 35% y hemos seguido creciendo paulatinamente hasta 2014, que tenemos un 37,5%. Insisto, no hay preocupación por el empleo, no se solicitan no se solicitan a otras entidades, o si se solicitan planes de empleo a otras entidades no nos los conceden, y luego algunos planes que se han puesto en marcha desde las administraciones públicas valencianas, el llamado Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, fue un rotundo fracaso reconocido por Alejandro Morán Climent en un pleno que hicieron en la Diputación de Alicante el 6 de febrero, y que solamente para terminar voy a aportar algunos datos de este plan, que en Saks se vendió como un gran éxito. En Saks se pensaban conseguir 50 empleos. Bueno, pues por dar algunos datos en la comarca, y esto lo reconoció la citada persona, quien he comentado en la Diputación, en la comarca del Alacantí se realizaron 57 contratos de los 400 previstos, es decir, un 15%, en Castellón Capital 16, en Castellón Provincia 81. Todo eso por no abundar en más datos. En Saks se esperaban 50 empleos, se consiguieron 5. Nosotros nos alegramos mucho por esas 5 personas, pero debemos reconocer que el plan de empleo conjunto de las administraciones públicas valencianas, que fue vendido a bombo y platillo, ha resultado un tremendo fracaso. Bueno, cada uno habéis expuesto un poco, ¿no?, las situaciones que se viven en los municipios concretamente, y también, bueno, vuestro parecer en torno a determinados organismos públicos. Pero yo ahora planteo una pregunta. ¿Es posible un frente común entre todos los ayuntamientos de la comarca, teniendo en cuenta, ¿no?, que hablamos de sectores diferentes como el mármol, el calzado, la marroquinería, las persianas
buenas, pero que dan mucho trabajo a esta zona, porque conocemos mucha gente de Elda que trabaja en el mármol o mucha gente de Novelda que trabaja en los bolsos. Contadme un poco vuestro parecer en torno a este asunto, porque yo creo que es interesante, ¿no?, de cara al oyente, el conocer si hay una predisposición de los propios ayuntamientos o una necesidad de entenderse. Yo creo que no, ¿vale? No, creo que por no, desgracia, no se aprecia. no hay una voluntad, o como dice el compañero, no se aprecia, y creemos que, por lo menos desde UPyD, consideramos que es imprescindible. O sea, entendemos que la administración a nivel local debería tener una dimensión de escala potente como para tratar estos temas en conjunto de toda la comarca, ¿no? No podemos permitir que nuestra segunda población más importante en la comarca esté formada por los parados. Si los parados supondrían llenar todo el pueblo de Petrel, toda la Petrel, de personas paradas en la comarca. Esto es una verdadera barbaridad y deberíamos entre todos asumir que es un problema que nos afecta a todos, porque hay muchas personas de Novelda que trabajan en Elda, muchas de Elda que trabajan. Quiere decir que es un problema global de la comarca. Medidas, pues por ejemplo la planificación del suelo urbano y el suelo que tiene que ir a industria o tal, es una cosa que deberíamos afrontar no de una manera solamente local. Deberíamos tener en cuenta los espacios que hay a nivel comarcal en unos sitios con otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Novelda lanzamos la idea de hacer una lanzadera de empleo, que es una iniciativa que está teniendo bastante éxito en algunas zonas del norte de España, y que se trata de que los propios desempleados se junten y, asesorados por un coordinador, desempleados cada uno en un sector, se asesoren unos a otros para fomentar esa salida al mercado laboral. Por ejemplo, también llevamos una iniciativa para realizar una iniciativa de coworking en el Ayuntamiento de Novelda. También podría hacerse a nivel comarcal. El agilizar los trámites, que a día de hoy las administraciones más nos frenan que nos facilitan la facilitación de este tipo de trámites. Por ejemplo, entendemos que a nivel de la agricultura se podría crear un centro de compostaje comarcal, donde todos los agricultores su poda la pudiesen llevar a un sitio y ser reciclado, ser aprovechado. Eso a nivel municipal a lo mejor no es posible, pero a nivel comarcal sí. O el estudiar el que si todas las empresas que nos recogen nuestros residuos sólidos van al final a morir al mismo sitio, ¿por qué no intentar que sea la misma empresa y aunar fuerzas para conseguir mejor precio y un mejor servicio, si nos va a salir más económico? Yo creo que hay muchas iniciativas que deberíamos tener en cuenta todos los ayuntamientos. Lo que pasa es que a veces los intereses, y hay que decirlo, los intereses bien partidistas o bien de ciertas empresas en connivencia con los propios ayuntamientos, no están por la labor. Nosotros lo que queremos es que las cosas que sean más rentables hacerlas juntos, ponernos manos a la obra y llevarlas adelante. Los micrófonos están abiertos, podéis intervenir cuando queráis, solo que los minutos apremian en la radio, por lo tanto os pido brevedad. Bueno, si me permitís, yo comparto también la visión de que realmente no se aprecia la iniciativa de caminar de forma conjunta entre las administraciones locales que conforman nuestra comarca, pero sí que es cierto que al final, cuando ponemos sobre la mesa las propuestas, todas son muy parecidas a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que realmente a nivel comarcal sí que se podrían hasta incluso de alguna forma unificar servicios, teniendo en cuenta que esa unificación de servicios puede ser un descargo para la economía local, la economía de los ayuntamientos, las economías municipales, y sin que eso vaya en perjuicio de la creación de empleo. Creo que si se hace bien, eso puede contribuir a crear empleo, porque aunque es cierto que tenemos industrias que en otro tiempo han sido muy potentes, también es cierto que ahora lo son menos, y que la economía se tiene que diversificar, y que nosotros tenemos que apostar por la diversificación económica. Y la diversificación económica no es solo apostar por diferentes tipos de industria, que también, sino también entender que a lo mejor hay otro tipo de sectores económicos que tienen que empezar a crecer en la comarca, como por ejemplo el sector servicios, ¿no? Y luego creo también que además uno de los mayores esfuerzos en los que se debe centrar la política de fomento de creación de empleo es en apoyar a las pymes, porque realmente a veces cuando hablamos de este tipo de política estamos pensando en grandes empresas, y grandes empresas en la comarca se pueden contar con los dedos de una mano y no dan tanto trabajo. Creo que hay más número de pequeñas y medianas empresas. A mí me parece un poco en la línea de lo que decía el compañero de Novelda. A mí me parece interesante esa propuesta, me parece muy lejana todavía, pero todo lo que resulta interesante y tiene futuro, trabajándolo poco a poco, puede tener resultados. De todas formas, yo, como la moderadora nos pide concreción y brevedad, voy a intentar ser lo más breve. Yo creo que de las líneas generales que tiene que marcar el empleo, ya no solo en la comarca, en el país entero,
desde mi punto de vista, sería que yo creo que deberíamos tener un impulso industrializador importante. En Saks tenemos un colchón importante como es la persiana. La persiana ha tenido y tiene crisis por el tema de la construcción, pero ni mucho menos ha tenido los niveles de desempleo que ha generado, por ejemplo, el calzado u otras industrias. Aunque es verdad que incluso en la forja, que es otra de los colchones que tenemos en Saks, ha habido reducciones de turnos de trabajo, por lo que me cuentan y demás. Pero yo creo que, haciendo una valoración general, yo creo que en España tenemos que cambiar, una de las cosas que hay que cambiar el modelo, hay que volver a reindustrializar España, la Comunidad Valenciana mucho más, que hemos perdido juguete, textil, calzado, mueble, hemos perdido muchísimo en favor de la construcción y del turismo, y yo apostaría por crear empresas con alto valor añadido, es decir, tenemos que buscar valor añadido y por ahí tiene que estar la competitividad. Mientras sigamos fabricando botijos no vamos a ningún sitio, ¿eh? No podemos hablar de mejora de la productividad bajando el salario únicamente. Debemos motivar e incentivar a los trabajadores. Eso es importantísimo. Lo dice uno que trabaja en la administración pública y eso nos importa. Y por supuesto respetar los derechos laborales y favorecer en lo posible la conciliación familiar. Y eso tiene que ser las líneas directoras. Bueno, habéis escuchado con atención las propuestas que os hacían, bueno, en este caso, ¿no?, la oposición de otras localidades. ¿Qué tenéis que decir tanto Petrer como Elda? No es una propuesta la que ha lanzado la moderadora, ni, como dice el compañero de SAS, no es una propuesta lejana. Es que se ha hecho. Aquí tenemos 4 municipios que estamos en la mancomunidad, que hacemos proyectos en común. Está el pacto interterritorial por el empleo, que abarca muchísimas más poblaciones de la... No sirve, perdona que te No, por eso digo que hemos herramientas. intentado comarcalizar esos proyectos, pero hemos visto que no sirve por eso. Hay que buscar los errores. ¿Por qué? Porque al final las competencias locales, los recursos municipales, la idiosincrasia de cada población, cada uno tenemos nuestras particularidades, nuestras importancias, nuestras necesidades, y no convergen todas en la misma postura, porque una población como SAS tiene su industria particular, Elda Petrer tiene la suya, Novelda tiene la suya propia y Monóvar también, y otras poblaciones. Entonces es difícil esa comarcalización con unos criterios homogéneos. Se ha intentado y se pone todo el esfuerzo y todo el empeño posible, pero el error está en querer crear empleo fuerte o directo desde los ayuntamientos. No podemos, no somos los competentes. El que crea el empleo, como ha dicho Lorena, son las pymes y las grandes empresas, los empresarios. Y hay que fomentar la contratación, hay que facilitarla. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta última reforma laboral? El plan de garantía juvenil, lo que no era posible era que cada día se destruyeran miles y miles de empresas con la época del presidente Zapatero, y este último año tenemos 36.000 empresas funcionando y cotizando en España, con un mes donde el paro bajó 123.000 empleados y con más de 700 contratos al día indefinidos. Eso es generar empleo, que es el de empleo duradero. Las administraciones solamente crean empleo estable creando funcionarios. Y llevamos 3 años con la oferta de empleo congelada. No podemos crear empleo estable. Podemos orientar, formar, motivar, enseñar a hacer mejores currículums. Pero el que contrata, el que tiene que dar estabilidad son las empresas. Y eso se consigue con reformas y con buena sintonía y con un buen escenario económico, que es lo que intentamos conseguir. 30 segundos. Es por la confianza, David. Bueno, sí que plantear que desde luego el Ayuntamiento de Elda, y además para que lo sepáis, mis compañeros de mesa y la gente que nos está escuchando, con personal del Ayuntamiento de Elda, con funcionarios del Ayuntamiento de Elda, con programas del Ayuntamiento de Elda, damos servicios comarcales que además son muy utilizados por gente de vuestro municipio, por gente de Monóvar, de Sar, de Novelda, de Petrer. La agencia de colocación es utilizada por muchísima gente de la comarca. La oficina del emprendedor es el lugar donde informamos a todo el mundo, que sepáis también que viene muchísima gente de la comarca, y ahora el nuevo servicio del coworking también va a ser, eso sí, tenéis que entender, con preferencia para la gente de Elda, pero con servicio para toda la comarca también. Y lo digo en positivo para que lo aprovechéis vosotros y los ciudadanos de vuestro municipio. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Prometo en la próxima ocasión daros más minutos. Gracias por estar en La Ventana.